Buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Andrea Vélez Tinoco. Soy la coordinadora de Asuntos Internacionales de Uniminuto Vicerrectoría Eje Cafetero. En nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto y la Vicerrectoría a la que pertenezco, reciban un cordial saludo de bienvenida a este encuentro donde compartiremos a través de las experiencias de colombianos cómo fue llegar a un país extranjero y acomodarse a su cultura. Para este encuentro contaremos con la participación de Catalina Martínez Gómez y de Juan Manuel Betancourt. En esta oportunidad nos acompaña Catalina Martínez, quien es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia y quien en este momento se encuentra en Vancouver trabajando en el área de la educación. Asimismo nos acompaña Juan Manuel Betancourt, quien es graduado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y quien en este momento se encuentra trabajando en Montreal en el área de proyectos en tecnología forense ultraelectrónica, ¿cierto? Antes de dar paso pues a nuestros invitados del día de hoy, les agradecemos tener presentes a los participantes las siguientes indicaciones para el desarrollo de este encuentro. Iremos recibiendo las inquietudes a través de chat, pueden escribir las preguntitas a través de chat, ser lo más concretos posible y al final de las presentaciones tendremos pues el espacio como para resolver todas las inquietudes, la mayoría de las inquietudes recibidas, las que nos alcance el tiempo. Entonces, con estas indicaciones y con esta bienvenida, doy paso a nuestra primera invitada, Catalina. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y contarnos tu experiencia. Adelante. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Yo preparé una presentación que quiero compartir con ustedes. Como bien lo dijo Paula, yo estoy en la costa pacífica de Canadá, en la provincia de British Columbia, y estoy en la segunda ciudad principal de British Columbia, que es Vancouver. Y pues básicamente quiero agradecer a Mauricio Izquierdo y a Paula Tinoco por hacerme partícipe de este conversatorio y de este ciclo de conferencias que está fomentando e incentivando la internacionalización de Uniminuto Eje Cafetero. Entonces, básicamente, cuando me contactaron, me solicitaron que hablara un poco sobre cuál había sido mi experiencia como colombiana viviendo en Canadá. Y bueno, aquí les traigo entonces la experiencia que he tenido. Y también, muy particularmente, Mauricio me pidió que hablara un poco sobre cómo Canadá había abordado, cómo la provincia de British Columbia había abordado la pandemia y la cuarentena en esta parte del mundo, ya que al parecer poco se escucha en medios de comunicación en Sudamérica e inclusive en Estados Unidos, porque pues Mauro está en California y él tampoco escucha mucho sobre cómo se ha tratado. Y también quiero contarles un poquito, si hay alguien que esté interesado o está explorando la posibilidad de venir a vivir a Canadá, cuáles podrían ser las opciones que ustedes tienen. Entonces, mi experiencia empezó en el año 2010. Bueno, la experiencia empezó hace mucho tiempo porque mi esposo insistentemente desde hace muchos años me invitaba a que nos viniéramos para Canadá y él hacía el ejercicio y decía que teníamos el puntaje y buscaba en la página web, etcétera. Y en el 2016, finalmente, después de que yo ya me cansé un poco como de muchas cosas en el país y en el campo laboral, entonces decidí seguirlo y nos vinimos. Él se vino como estudiante de posgrado, se vino con un tipo de beca parcial y como parte de ese proceso
por ser un país en convenio con Canadá, los colombianos pueden traer a su cónyuge con permiso de trabajo. Entonces él se vino con una visa de estudiante que a su vez le permitía trabajar medio tiempo y yo me vine como su cónyuge. Yo me vine como, yo me vine como su, ¿sí me están escuchando? Okidoki. Entonces yo me vine como su Sí, cónyuge, gracias. También con un permiso de trabajo, ¿cierto? En el 2017, cuando él termina el programa que él estaba haciendo, entonces él empieza un tipo de entrenamiento eh, práctico, que aquí le denominan co-op, y lo realizó también por un periodo igual al tiempo de estudio que había tenido. Y estando allí, entonces, obtiene un permiso de trabajo de tiempo completo y mi permiso abierto de trabajo se extiende por otro periodo de tiempo igual al de él. Entonces, perdona aquí el typo, no es 3018, es 2018. Terminada su práctica, uh, en el 2018, su empleador le ofrece a él un sponsor para él poder aplicar a la residencia permanente aquí en Canadá. Y entonces, pues para ese proceso ya había un poco más de complejidad, ya no lo hicimos nosotros directamente, sino que hubo todo un proceso legal de por medio con abogados. Y mientras podíamos hacer esa solicitud de residencia permanente, entonces sus abogados acudieron a un tratado de libre comercio que hay entre Colombia y Canadá, que tiene un listado de profesiones que le permiten a los colombianos que han tenido experiencia previa y que han sido formados en ese tipo de disciplinas poder venir a Canadá con una visa de trabajo. Ya no solamente un permiso de trabajo, sino con una visa de trabajo. Entonces en el 2018 él cambia de ese permiso de trabajo en co-op a un permiso de trabajo como skilled worker, que también le sumaron la experiencia que había tenido durante su co-op y que fue válida para poder tener ese visado. Y me extienden a mí como su cónyuge el permiso de trabajo abierto. Su permiso de trabajo tiene unas condiciones muy específicas, él solamente puede trabajar para ese empleador en la profesión en el que fue solicitado, por el número de horas en que fue solicitado, con un salario que debe estar acorde a la norma de la provincia. Y en mi caso, yo sí tengo un permiso de trabajo abierto pues para trabajar en lo que sea, ¿cierto? Yo no les conté un poco sobre mi experiencia laboral. Yo llegué un poco lochuda porque pues yo llegué con ahorros, pero además yo estaba completando un proceso de formación en la Universidad de Hannover, en donde me conocí con Mauricio Izquierdo. Entonces yo estaba pendiente por terminar eso entre noviembre y diciembre, perdón, entre noviembre de 2016 y mayo de 2010, abril, mayo de 2017. Entonces yo pues básicamente no trabajé durante ese tiempo, pero cuando yo ya termino el proceso con Alemania, entonces yo ya me pongo a buscar empleo y encuentro empleo trabajando como asistente de servicio de atención al usuario en aduanas del Aeropuerto Internacional de Vancouver. De cierta forma, para mí fue sencillo teniendo en cuenta el nivel de inglés o el dominio de inglés que yo podía atender para comunicarme en esa segunda lengua con el público. Y continúo trabajando ahí en el aeropuerto hasta básicamente el año pasado, que ya me cansé como un poco y decidí volver a mi experiencia o a mi rol como
trabajadora en el campo de la educación. Entonces hice un entrenamiento con el Board de Educación de Vancouver como asistente educativo y ya el año pasado, en 2019, yo empecé a trabajar con el Board de Educación y ya en este momento nosotros estamos esperando poder tener la residencia permanente para vivir en Canadá a través de la nominación provincial. O sea, los abogados aplicaron en el 2018 para tener una nominación provincial y esa nominación provincial fue otorgada. Entonces, a principios de este año, la provincia remitió todo nuestro caso al nivel federal para poder obtener la residencia permanente y en este caso, en este momento nosotros estamos esperando esa residencia. Bueno, esa pues ha sido como la historia de cómo llegamos nosotros aquí a Canadá. Ahora les voy a contar un poquito voy a mostrarles un videíto de la ciudad en donde nosotros estamos viviendo. Y por favor quisiera que me confirmaran si ustedes pueden seguir, si ustedes pueden ver y escuchar este video. ¿Están escuchando bien el video? Sí, sí, Perfecto. tiene sonido. Listo, perfecto, gracias. Vancouver is British Columbia's biggest city. It's the gateway to the glaciers of Alaska, the wilderness of Western Canada, and the slopes of Whistler. And it's also one of the world's most desirable places to live. Wherever you roam in Vancouver, the salty sea breeze. ¿No se escucha? Se ¿No escucha, pero no se está viendo. Oh, ok, déjenme ver. No se está viendo, Cata. Ahora sí, ya por ahí está. Vancouver is British Columbia's biggest city. It's the gateway to the glaciers of Alaska, the wilderness of Western Canada, and the slopes of Whistler. And it's also one of the world's most desirable places to live. Wherever you roam in Vancouver, the salty sea breeze carries the fresh scents of the forest and the promise of adventure. Its welcoming neighborhoods are filled with the aromas of incredible cuisines, roasting coffee beans, brewers' hops, and all the urban delights you'd expect from a city which is regularly voted the world's most livable. The secret to Vancouver's success is that it has always been developed with livability in mind. Ever since European settlement only 150 years ago, the people of Vancouver have protected the rivers, coastline, and forest, maintaining a perfect balance between nature and the built environment. And there's no finer example than the city's pride and joy, Stanley Park, which dates all the way back to 1886. Because Stanley Park spans more than 1,000 acres, you can return over and over again and always discover something new. To get to the park, simply cycle or walk along the century-old seawall from the nearby downtown area. The wall not only keeps the sea at bay, but ensures Vancouver's waterfront is accessible to everyone. Water has always played a major role in this port and river city. Watch ships come and go from Brockton Point, where a lighthouse marks the easternmost tip of Stanley Park, or from the viewing platform at Prospect Point on the park's northern tip. Y a mí sí me gustaría saber personalmente porque de pronto, si el caso que se presenta en ser más por el estudio moral, no estoy para es una cuestión muy seria. Es que da un reporte mal. Un problema no debe haber estado
por cualquier 500 millones de pesos. Porque sabiendo, el papá le va a decir si es que efectivamente pasó tal cosa. De 12 chicos de punto más. ¿Están escuchando bien? Es que oigo a alguien. ¿Sí están escuchando bien? Sí, se estaba escuchando, Cata. Sin ningún problema, no me voy a poner. Les agradecemos a los asistentes por silenciar sus micrófonos. Entonces hay que escribir ahí, se conecta de manera intermitente. Presentó tales trabajos, pues no haya otra. Esos chicos que a veces sí, a veces no se conectan de manera intermitente. O con la palabra, con la alternancia. Hay una persona que está hablando que no tiene su micrófono cerrado y eso se escucha también acá y en el Facebook. Less than a 2-hour drive from the city is the world-renowned mountain village of Whistler. This adventure playground is simply magic all year round. But when the season's first snows come whirling down, it transforms into a wonderland.
the slopes of the Whistler Blackcomb Resort, the largest ski resort in North America. The beautifully connected runs here cater to all skill levels and attract elite skiers and beginners from all over the globe. And while you could drive back to Vancouver the same day, why not put the world on hold for a few nights, warm yourself by a fire, and enjoy some of Canada's finest hospitality? Vancouver is, and always has been, a city connected with nature and adventure. It beckons from the breeze, the waters, the mountains, her very street corners. So whether your idea of living is testing yourself in the wilds or adventures of a more urban kind, you'll feel perfectly at home and alive in Vancouver. Okay. Bueno, ese era el video que les quería mostrar y ahora vamos a volver a la presentación aquí. ¿Sí la están viendo? No, señora. Vale, regálenme un segundo a ver. Yo tengo esto. Cerremos aquí. Y ahora, Aún no se ve. listo, regálenme un segundo. No, no se escucha, profe. Bueno, parece ser que... Pero me están escuchando a mí, ¿verdad? Sí, sí, señora. Bueno, entonces démosle tiempo que el computador y la red tengan la posibilidad de retomar la presentación. La siguiente diapositiva en lo que les quiero mostrar rápidamente, mis 30 minutos ya se acaban, son las cosas buenas y no tan buenas que he encontrado yo aquí en Vancouver. Para mí, el top one de las cosas buenas que hay aquí y que encuentro aquí, que estuvimos hablando con Paula y con Juan antes de empezar la reunión, es la seguridad que se siente. O sea, el nivel de seguridad es altísimo, no más miedo al salir a la calle, no más estar pensando que me van a atracar, que me van a robar, que me van a hacer el paseo millonario, y eso es todo, pues es muy importante. Además está la diversidad cultural. Es un país en donde siempre nos han, o por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo veía es que era un país que había sido colonizado especialmente por europeos, personas blancas, pero usted llega acá y se da cuenta que la realidad es otra. Hay personas de todas partes del mundo. En esta costa especialmente hay personas del Asia, sobre todo, China, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia, Malasia, Filipinas, sobre todo. Y después de que se firmó el tratado con México, hay muchos mexicanos, pues hay muchos, de la parte latinoamericana, pues también hay muchas personas mexicanas y brasileras, pues ciudadanos en al menos en esta ciudad. Y eso la hace súper diversa, entonces es maravilloso porque es como un mundo pequeñito en donde el experimento de si somos capaces de vivir en paz
si no tenemos las mismas ideas ni practicamos ni profesamos la misma fe, efectivamente se puede dar y se vive maravillosamente bien. Adicionalmente también quería mostrarles el sistema de transporte público o sea, los servicios públicos en general y la inversión pública en la ciudad es maravillosa. O sea, tenemos, yo te diría que 3 o 4 parques por vecindario, 3 o 4 escuelas por vecindario, un gran centro comunitario con gimnasio, piscina, con unos precios súper asequibles para todo el mundo, y van desde las personas más adineradas hasta las personas que menos posibilidades financieras tienen. El sistema de transporte es maravilloso, es una ciudad súper ecológica. Bueno, toda la provincia están inscritos para ser la ciudad más verde en 2020. Entonces, el tren es eléctrico, el bus es eléctrico, los buses tienen un rack para que tú puedas montar tu bici y seguir en el destino o llegar hasta el bus, montar tu bici y seguir en bus hasta donde tengas que llegar. En este momento ellos están cerrando vías automovilísticas para convertirlas en vías de bicicletas, y ahorita con la pandemia la gente se volcó a la bicicleta. Claro que el clima pues aquí también ayuda un poco, porque aunque llueve mucho, las nevadas fuertes son solamente 2 veces al año. Perdón, 2 o 3 meses al año. Por otro lado, el sistema de recolección de basuras es súper complejo, pero la gente es súper juiciosa, la sigue súper bien. Entonces, al día que pasa la basura, tienes que sacar 5 cosas diferentes: la de los orgánicos, la de la basura que le llaman landfill, está la bolsa del papel, está la del plástico, está la de las latas y está la de el vidrio, ¿sí? Entonces ahí tenía una fotico para mostrarles, que a pesar que ya no se ve la presentación, algo le pasó a mi computador y ya no funcionó más. Espero que me estén escuchando y no esté hablando conmigo misma. Cata, sí, sí te escuchamos. Se perdió tu video, pero te estamos escuchando. Perfecto. Entonces, gracias, Paula. Y el sistema educativo yo pienso que es la clave del éxito de este país, porque si bien para ellos el tema académico es importante, o sea, que los estudiantes tengan la capacidad de leer, de escribir, de entender lo que leen y de ser capaces de producir, eso es muy importante para ellos. Que los estudiantes produzcan escritos es como fundamental, y empiezan desde que son niños en kinder. Ellos tienen que escribir una página diaria, y ya se imaginarán cómo van avanzando de ahí en adelante. Pero además también le dan un peso muy importante a la inteligencia emocional. Entonces el currículum tiene 50% de carga académica, específicamente en lenguajes del arte, en inglés, en matemáticas, pero el resto básicamente es cómo manejo yo mis emociones, cómo soy capaz yo de convivir con el otro, cómo puedo manejar mis sobresaltos, qué pasa si yo tengo un problema de atención, cómo puedo yo. Y para ellos hay algo que se llama, ellos están trabajando con investigadores de la Universidad de UBC en algo que se llama el aula universal, y entendiendo que el proceso de enseñanza debe adaptarse a las diversas formas de aprendizaje y no al contrario, que es como la metodología estándar en el mundo, sino que ellos lo que hacen es que ellos miden al estudiante cuando entra a la escuela. Si usted si usted aprende visualmente, si usted aprende sensorialmente, si usted aprende auditivamente, o cuál de esas 3 combinaciones, en qué porcentaje, y entonces para cada estudiante se diseña un proceso diferente de aprendizaje. Y en ese sentido, si usted es una persona que tiene un span de atención muy corto, usted puede pedir breaks, hacer otra actividad y regresar al aprendizaje.
y son medidos de manera diferente y basan todo el aprendizaje en la motivación del estudiante, para que el estudiante al finalizar su proceso de aprendizaje sea capaz de desempeñarse en algo que ame y disfrute y sea feliz, porque para ellos esa es como la meta última de la escuela, por lo menos de la escuela básica y secundaria. Entonces eso me parece increíble. Y en eso es en lo que yo he estado trabajando pues desde diciembre del año pasado. Y en este momento les quiero hablar sobre lo que no es tan bueno. Y en mi presentación les tenía unas laminitas. Primero, la burbuja inmobiliaria. Esta es, si no la primera, la segunda ciudad más costosa de todo el mundo. Entonces, pues las personas que tengan de pronto planeado venirse solitos, no les recomiendo venirse a esta ciudad. Si usted tiene un partner, un socio, una pareja o alguien que usted pueda compartir los gastos, podría lograrlo, pero solito es muy, muy difícil porque es extremadamente costoso. Hay una burbuja inmobiliaria increíble y es un fenómeno que no tengo tiempo de explicar en este momento, pero es imposible para cualquier persona poder comprar una casa si usted no trae dinero del extranjero, especialmente de los países asiáticos, e invierte en la propiedad raíz. Es una burbuja que están tratando de controlar y tienen una crisis precisamente en este momento. La mayoría de profesores están dejando la ciudad para irse a ciudades más pequeñas donde puedan comprar casa. Entonces el gobierno está tratando de manejar esa situación. La segunda situación que es difícil y que están tratando también de resolver y que es una tristeza es la adicción a las drogas de la juventud. Ellos tienen una crisis de opiáceos que cada vez se magnifica más intensamente, valga la hipérbole ahí, y es que ellos usan muchas drogas, pero esta cultura es tan compasiva que inclusive tienen una campaña para que los ciudadanos que no usan las drogas o quienes también las usan tengan el antídoto y lo carguen consigo mismos en caso de que haya una persona con sobredosis. Cualquier persona tenga la capacidad de poderle inyectar el antídoto y revivirla. Entonces, pues es algo que también le está golpeando duramente a la economía, porque pues aquí se subsidia a todas las personas que no tengan empleo y ellos se consideran como unas personas que están en enfermedad. Entonces, pues eso le sale muy costoso a la provincia y a la ciudad. Y la tercera cosa que no me gustó tampoco mucho, o que a mí no me gusta mucho y que me da muy duro, es el invierno, porque el sol no sale mucho, el sol sale de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y no se ve porque está lleno de nubes o de nieve. Entonces es tenaz y eso es más o menos diciembre, enero y febrero. Este mes nevó inclusive hasta principios de marzo, pero bueno, es algo que a mí personalmente no me gusta mucho. En la última diapositiva, que no la estoy viendo, pero que se la puedo compartir a Paula, les presentaba yo las diferentes posibilidades que ustedes pueden tener para venir a Canadá. Les voy a dictar la página web oficial del gobierno y la única página que necesitan leer y que necesitan entender para poder saber cómo venirse a Canadá. www.cic.gc.ca. Son 12 diferentes formas de venirse a Canadá. La mayoría de ellas, por no decir todas, necesitan una inversión importante de dinero. No es fácil venirse para Canadá si usted no tiene dinero para invertir o en usted mismo o en un negocio que usted quiera formar, a menos de que usted tenga a alguien que lo quiera traer como empleado. Y hay unos bancos de empleo, hay gente que está buscando trabajadores internacionales en áreas muy especializadas
y hay sobre todo una demanda muy alta de personas que quieran venir a trabajar en el agro. Y toda esta información detallada la encuentran en esa página web. Y la encuentran por provincia y la encuentran con estadísticas y con el tipo de profesiones que están demandando, etcétera, etcétera. Entonces, Cata, eso ¿me era podrías todo. repetir la página, porfa, para yo copiarla aquí en el chat? Sí, www. Sí, Punto sí, CIC. CIC, Punto GC. GC. .ca. .ca. Listo, perfecto. Aquí la estoy compartiendo ya en el chat para que los participantes la puedan ver. Perfecto, Paula. Y eso era lo que tenía por contarles. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Muy interesante, sobre todo también ver esa modalidad de educación que manejan allá. Me parece muy interesante ese tema. Muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia que has tenido. En este momento, entonces, le damos paso a Juan Manuel Betancourt para que nos cuente desde donde él se encuentra en este momento, cómo ha sido esa experiencia para él. Bueno, gracias, Paula. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Mauricio, a Paula, a la sede del Eje Cafetero de Uniminuto por la invitación. Creo que este tipo de iniciativas son importantes para incentivar a muchas personas a buscar otros horizontes si se sienten llamados a eso. Y pues digamos también a desmitificar también los temas de migración que a veces se tienen, ¿no? Sean muy positivos o sean también muy negativos o también, digamos que eso es importante. Entonces, pues yo creo que eso para comenzar. Yo tengo una pequeña presentación, no tengo video, pero quería un poco, de hecho, viendo el video de Catalina, me encantó. Estuve en Vancouver hace unos años, les contaba antes de comenzar, y con Mauricio precisamente, y fue increíble cuando estaban hablando del parque, ahora se me va el nombre, y de todo, la ciudad es bastante maravillosa. Yo, en cambio, a mí me encanta el invierno en Vancouver, porque yo estoy al otro extremo de Canadá. Ya aquí lo van a ver, esto es una de las fotos, una de las fotos favoritas. Yo estoy en la provincia de Quebec, que es la anaranjada. Bueno, Quebec es en el lado este del país, el lado oeste, y mientras que British Columbia está en el otro extremo, y allá, digamos que la nieve no llega, mientras que aquí en Quebec la nieve sí es una amiga por bastante tiempo, al menos cuatro meses de nieve y temperaturas, al menos lo que me ha tocado a mí, hasta de menos 30 grados. Entonces, creo que allá en Vancouver nunca se ha vivido. Y eso es Montreal, que si lo ven está abajo en el mapa de Quebec. Pero eso es abajo en el sur, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí a 1 hora de la frontera con los Estados Unidos y acá tenemos menos 30, pero si ustedes van al norte, allá a lo que se llama el círculo ártico, donde se ven en el mapa el Hudson Bay, podemos estar hablando de temperaturas de menos 50 fácilmente y meses sin luz. Entonces, pues digamos que sí, yo cambiaría ese invierno y me iría por el invierno de Vancouver cualquier día. Bueno, digamos que yo, como les comentaba, estoy en otro extremo, vivo en Montreal, yo vivo en la provincia de Quebec. Quebec es la provincia francófona de Canadá. De hecho, es la razón por la
no la única razón, pero es una de las razones por las cuales los idiomas o los dos idiomas oficiales de Canadá es el francés y el inglés. Entonces, porque la colonización se hizo por parte de los ingleses y de los franceses. Entonces, pues aquí obviamente quedó una gran población francófona y es aquí, sobre todo en Montreal, es una ciudad muy bilingüe. Si ya vamos fuera de Montreal, a Quebec City, otras ciudades de Quebec, ya es muchísimo más francófono y es más bien poco el inglés que se habla. Entonces acá realmente, digamos, en el día a día, sí es importante hablar francés y hablar inglés. Entonces eso, digamos, en términos de la migración, es una de los retos, por así decirlo, adicionales que las personas se encuentran cuando vienen a vivir a Quebec. Y muchas personas que vienen como residentes permanentes y aún estudiantes deciden moverse a otras provincias porque el francés pues es un reto y pues no todo el mundo logra, digamos, acostumbrarse y sobre todo al francés de Quebec, que es un poco diferente al francés de Francia, ¿no? Bueno, digamos, hablando un poco de Quebec, aquí les cuento un poco ya el mapa de Quebec. Quebec es una provincia bastante, una de las más grandes, es una de las más pobladas. Y en términos del peso económico que tiene en Canadá, pues es una de las grandes provincias junto con British Columbia y Ontario, son como las más grandes. Bueno, Alberta es muy grande por todo el tema petrolero, y bueno, esos son como las provincias grandes y económicamente más importantes. Y un poco de datos, un poco sobre el Quebec. La capital de la provincia es Quebec o la ciudad de Quebec. La población tenemos más o menos alrededor de 8 millones, de los cuales 6 millones están en lo que se llama la Gran Montreal. Es decir, en este pedacito de abajo donde ustedes ven Trois-Rivières, Quebec, Montreal, Sherbrooke, en ese pedacito nomás, ahí hay 6 millones. El resto de los 2 millones están regados. Entonces, realmente, pues la concentración de la población está bastante marcada. El área total es 1,5 millones de kilómetros. El primer ministro de la provincia es François Legault. No, Quebec entró a la Confederación Canadiense en 1867. El mojo es Je me souviens, que es I remember. El flag, que es azul, y los idiomas, que es el francés y el inglés. Entonces, digamos que aquí hay una particularidad importante con respecto a esta es una foto de la ciudad de Quebec en invierno. Me encanta esta ciudad de visita. Es pequeña, pero es una de mis ciudades favoritas. Y les voy a ir mostrando fotos a lo largo de lo que voy a ir hablando con respecto, o lo que voy a ir compartiendo con respecto a mi experiencia. Yo, a diferencia de Paula, nosotros con mi esposa comenzamos el proceso de residencia desde Colombia. Lo comenzamos en el año 2013. Finalmente llegamos a Canadá en el 2017, o sea, fueron casi 4 años desde el momento en que se comenzó el proceso hasta cuando nosotros estuvimos acá en Canadá. Fue un proceso largo. Obviamente tuve que presentar exámenes de inglés y de francés, adicional a los requisitos profesionales, profesionales de edad y de perfil, digamos, demográficos que pedían en ese momento. Hoy en día, digamos, la aplicación es muy diferente porque, como lo comentaba Paula, ya hoy en día se hace como una especie de un banco de datos general donde cada provincia empieza a elegir los diferentes perfiles que están disponibles de personas que aplican de todo el mundo, y son las mismas provincias las que hacen después su seguimiento para eso. O muchas personas que hoy en día, digamos, es lo más común, se vienen como estudiantes internacionales. Digamos que ahí con respecto a eso, la diferencia de venir como un estudiante internacional y venir como un residente permanente, pues es bastante grande, porque como residente permanente, yo lo único que no puedo es votar y tener un pasaporte y la nacionalidad, obviamente, pero de resto tengo
todos los beneficios y todos los derechos y obviamente todos los deberes de un ciudadano. Entonces, pues eso desde el principio es una ayuda gigantesca, sobre todo llegando acá. La ayuda, Quebec es una provincia, a diferencia del resto de las, bueno, Quebec es muy diferente en muchas cosas, es casi que hay como una especie de división de es Quebec y el resto de Canadá. Entonces, casi que muchos quebecos dicen, cuando están hablando de que necesitan van a ir de paseo a Ontario o van a ir a Alberta o a otras provincias, es vamos a ir a Canadá y regresamos a Quebec y se sienten como en un país diferente. Entonces, eso es bastante particular de esta provincia y de la gente acá. Lo que les decía, obviamente las ayudas y el apoyo gubernamental a los nuevos inmigrantes es bastante, comenzando porque hay toda una red de organismos que están dispuestos a ayudar, digamos, con información, con preparación, lo preparan a uno, lo preparan la hoja de vida, le dan cursos, le ofrecen también otros cursos de preparación. Entonces, si usted necesita estudiar, hacer una actualización, la educación, la diferencia en el costo de la educación entre un estudiante y un residente permanente es abismal. Entonces, pues claramente eso es otra de las grandes ventajas de ser un residente permanente. Nosotros, digamos, como residentes permanentes, en este momento la ley nos permite, después de 1089 días, que son más o menos 3 años, adquirir la nacionalidad. Entonces, pues nosotros este año, prontamente en el segundo semestre, estaremos haciendo nuestra aplicación a ciudadanía. Entonces, pues eso también, el proceso, a diferencia un poco de Catalina, ha sido un poco, es diferente. Y para el tema de la nacionalidad, pues obviamente es un poco más acelerado. Digamos que esa espera un poco que Catalina ha tenido acá mientras trabajando con visas de trabajo y visas de sponsor y etcétera, etcétera, pues yo lo tuve fue en Colombia. Entonces en eso nuestro proceso fue diferente. Nosotros, digamos, yo vine con mi esposa, es un proyecto familiar y claramente una de las cosas que yo siempre digo y le doy gracias a Dios es haber venido acompañado, porque vivir solo en este país siento que, o hay una percepción en mí de que hay mucha soledad. Y aunque se tienen amigos y uno pues obviamente empieza a desarrollar su red de contactos y de amigos, nunca va a ser esa cercanía que se ve o que se siente en Colombia, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta y de golpe poder. Y es una de las partes, o al menos de las partes para mí, que ha sido uno de los retos, que es desarrollar amistades significativas, ¿no? Relaciones significativas con las personas. Lanzamos otra foto. Esta es una foto de Montreal desde el río Saint Laurent, que es que el río que aquí atraviesa, digamos que una de las particularidades de Montreal es que es un puerto, es el puerto más grande de río en el mundo, continental, el puerto continental más grande, no comparado a esos puertos pues obviamente los grandes puertos norteamericanos, pero que son en el mar. Nosotros estamos casi 250 kilómetros entrando en el continente, en el territorio, y Montreal tiene una localización bastante privilegiada para todo el tema logístico. Entonces acá todos los temas que tienen que ver con logística, movimiento de carga, transporte, todo eso es gigantesco y hay mucho trabajo. Al mismo tiempo hay una gran oferta de trabajo en todo lo que tiene que ver con áreas de tecnologías de la información, ciberseguridad. Acá se desarrollan, por ejemplo, muchas de las películas animadas de Disney, de Pixar, todo eso se desarrollan en estudios Quebecois. Hay mucho de IT, de logística y servicios bancarios. Son como las 3 grandes industrias, aunque se puede encontrar pues trabajo en muchas otras áreas. Una de los grandes retos, esta es otra foto de la ciudad de Quebec ya en verano. Uno de los grandes retos también que nosotros hemos encontrado es también la inserción social, podría llamarse, y por inserción social creo que lo que quiero decir con esto es
los franceses o los quebecois, ¿sí? Los quebecos como tal se sienten o son muy celosos de su cultura francesa porque siempre han sido o durante muchos años fueron minoría y fueron oprimidos por los ingleses. Entonces, digamos, desarrollaron durante mucho tiempo una especie de resistencia a poder o a dejar entrar otras culturas, y con todo esta gran ola de migraciones que se han dado en los últimos 50 años a Canadá, ha sido todo un proceso para ellos lograr realmente como abrirse cultural y mentalmente a personas de otras culturas, y eso digamos que es otro de los retos grandes, ¿no? Uno acá siente en momentos, sobre todo para las personas que tienen más de 40 años hacia arriba, estas personas todavía sienten como que nosotros o los inmigrantes, y esto estoy hablando porque aquí, igual que en Vancouver, y igual que lo compartió Catalina, acá hay personas de cualquier cantidad de países del mundo. Y hay y obviamente de golpe la diferencia acá es que hay muchas personas del África o de países francófonos, del África, de Europa, y países y personas personalmente francófonas de todas otras partes del mundo. Pero lo que menos, o una de las poblaciones más pequeñas, son los asiáticos, a diferencia del lado este de Canadá. Aquí es un poco, creo yo, un poco más o menos predominante un tipo de población. Sin embargo, y eso pues obviamente es uno de los retos, como les decía. Otra de las ventajas, creo que una de las grandes ventajas de Montreal es que es una ciudad mucho menos costosa que Vancouver. La vivienda empieza a generarse, o los costos empiezan a ser elevados, pero digamos que aquí la vida es mucho más, el acceso a muchos de los servicios, el acceso a vivienda, el acceso y el costo de vida es mucho menor comparado con ciudades como Toronto, como Vancouver, como otras ciudades grandes de Canadá. Eso es una de las grandes ventajas de Montreal. Es una ciudad un poco más pequeña también que Vancouver y que Toronto, que son de las más grandes. Entonces eso lo hace un poco más, no se siente una ciudad tan grande. Y otra de las cosas que a mí me gusta es que Montreal es una isla. Entonces, no sé si se alcanza a ver acá en el mapa, pero si ustedes ven, Montreal está como en una especie de isla, ¿no? Separada un poco por esta entrada del río, ¿sí? Que ese es el río que les estaba diciendo. Entonces, esta sensación de isla se siente también un poco en la manera de vivir, ¿no? Porque la Gran Montreal, pues obviamente incluye las personas que están ya después del río, pero definitivamente ese sentimiento de isla ayuda mucho a que también pues la ciudad no crezca de manera desmesurada. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gusta, la comida, la diversidad. Esta ciudad, digamos, tiene el sistema educativo acá hay un sistema educativo francés y hay un sistema educativo inglés, entonces hay colegios en inglés, colegios en francés. Digamos que esto acá se vive un bilingüismo importante, sobre todo en la ciudad de Montreal, ¿no? Si vamos a otras ciudades, las dinámicas cambian un poco. Quería mostrarles para los otros paisajes que me gustan mucho, y esto, el río, digamos, es una gran parte de la vida acá, y creo que una de las cosas que me gustan a mí es el tema de las estaciones, ¿no? Esos cambios, además porque realmente se siente que la vida cambia, ¿no? En el verano, entonces son los deportes de aguas, la natación, esquiar, el camping, vamos a montar en bicicleta, correr, o sea, los deportes que se hacen al exterior, es una de las grandes. Y en el invierno, los deportes de invierno. Entonces, que vamos a esquiar, que el snowboard, que también existen las caminatas de invierno. O sea, digamos, la vida cambia completamente porque realmente son dos cosas muy diferentes. Cambiar el verano, por ejemplo, acá es muy húmedo,
y no es tan caliente, sube por ahí unos 28, 30 grados es lo máximo. Y lo mismo el invierno, pues ya les comentaba, es un invierno que es duro y es una de las razones, uno de los retos para muchas personas. De hecho, muchas personas se devuelven o deciden no quedarse acá en Quebec, eh, es por el invierno, porque no logran acostumbrarse, aunque toda la ciudad está construida y está acondicionada para el invierno, los buses tienen calefacción, o sea, realmente todo tiene calefacción, si vas a un centro comercial, o sea, realmente los momentos en los cuales uno siente esos -30 es cuando obviamente tienen que salir y esperar el bus. Pero pues digamos como existen aplicaciones que le dicen a uno, no, el bus va a venir en 5 minutos y van haciendo un seguimiento del transporte público en tiempo real, pues uno también puede organizar y no tener que esperar 15 minutos afuera en -30, sino que se espera 5 minutos y ya. Pero aún así, el frío y la falta de luz, que eso sí también pasa como en Vancouver, que a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya está oscuro y hay muchas personas pues que con eso normal, lo que hemos compartido mucho es, o lo que hemos visto mucho es que les da a muchas personas depresión y por eso mi punto de las personas que vienen solas pues es un reto adicional, porque pues en esos meses de invierno uno también siente el cambio de la actitud de las personas, ¿no? Que se vuelven más reservadas, más la gente sale menos, obviamente. Entonces digamos que estar solo pues es un reto. ¿Qué otra cosa? Bueno, de la experiencia que nosotros hemos tenido, realmente estamos muy agradecidos con el sistema mismo, con el gobierno mismo. Nosotros aquí existen para residentes y para cualquier inmigrante que venga, refugiados, estudiantes o lo que sea, los bancos alimentarios que ayudan muchísimo. Digamos, aquí realmente no hay una persona que se muera de hambre, o sea, no hay una persona que pase pues necesidades porque realmente hay muchos recursos o sea, si hay muchos recursos, digamos, instalados en la sociedad para que eso no pase, entonces hay hospedajes como de una noche para personas que no tienen vivienda, en los bancos alimentarios donde las personas, nosotros fuimos beneficiarios de un banco alimentario donde íbamos cada 2 semanas y nos daban un mercado que complementaba las compras que nosotros teníamos. Aquí también en Quebec, y esto es para los residentes permanentes también, tienen un programa que es como a usted le dan una manutención mientras está estudiando y pues eso es una gran ventaja porque pues no se está produciendo y no necesita uno pues como gastarse sus ahorros, aunque o sea, sí hay un gasto de los ahorros, pero pues es muchísimo menos porque el gobierno igual te está pagando mientras tú estás desarrollando tus estudios. Nosotros, y ahí va mi otro punto con respecto a la educación acá es muy accesible y es muy flexible también. Digamos que esto del pensamiento crítico lo veo como Catalina lo ve, esto de escribir, esto de desarrollar un pensamiento crítico también es muy presente aquí en Quebec y también la flexibilidad en el sistema educativo. Entonces, aquí necesariamente no se tiene que estudiar una profesión de ir a la universidad y que para tener o desarrollar una carrera. Aquí hay varias formas, porque aquí, digamos, los muchachos acá terminan la secundaria o el bachillerato, lo que llamamos en Colombia, y luego van a algo que se llama el CEGEP. Entonces, este CEGEP dura 2 años, de 2 a 3 años, dependiendo del área donde se quiera, donde los estudiantes estén inclinados, y ese CEGEP da la oportunidad como una especie de profesionalización técnica. Y entonces los muchachos hacen el CEGEP y luego van a la universidad o van al CEGEP y luego van a hacer algo técnico. ¿Sí? Entonces un CEGEP y luego si quieren ser ebanistas o quieren ser electricistas o bomberos o lo que sea, pues digamos que siguen en entrenamientos mucho más cortos de 1 año, 18 meses y con eso digamos ya empiezan su vida profesional, ¿no? Y obviamente los empleos acá es un poco más, no es tan diferente, digamos que lo que pueda llegar a ganar un bombero o un electricista o un plomero puede también llegar a ser muy similar a lo que puede
percibir un gerente en una empresa o un coordinador o un director en una universidad. Sí, entonces no hay esa diferencia con respecto a la remuneración entre los empleos que son más técnicos o tecnológicos, lo que llamaríamos en Colombia la educación técnica tecnológica, y la profesional. No hay esas diferencias, digamos, en términos de los salarios y de la remuneración, y eso creo que es una de las cosas también muy positivas, porque hay muchas personas que realmente pues deciden no estudiar una carrera profesional, no quieren ser abogados o médicos o no sé, estudiar administración o ingeniería, y se dedican a esas carreras más técnicas o tecnológicas, y también pueden tener una carrera profesional pues bastante normal y a veces mucho mejor en términos económicos que un profesional, ¿no? Entonces, pues eso es otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, y obviamente es una de las cosas que también me gusta, porque eso genera muchísima más igualdad en la sociedad, y a eso también va el tema de la seguridad, ¿no? Digamos, como hay un poco más de acceso, la gente puede tener una buena vida con la profesión que elija, sea profesional o no. Eso hace pues que obviamente el tema de la seguridad se vea impactado de manera positiva, donde tú puedes ir al parque a hacer un picnic, no estás preocupada que te van a sacar el celular, que te van a robar, que te van a hacer cualquier cosa, que te van a agredir, nada de esas cosas. Uno de los problemas sí en Montreal es que roban mucho las bicicletas, así que no hay que, como decimos nosotros en Colombia, no hay que dar papaya, porque aquí hay una banda bien especializada en robar bicicletas. Tengo un par de amigos que les han robado bicicletas costosas, y bueno, eso sí, como en todo, pues solamente hay temas. El tema, eh, creo que eso en gran parte ha sido mi experiencia. Yo creo que vale mucho la pena vivir, pero es importante también, al menos dentro de mi experiencia, y para que ve que es lo que es donde yo, digamos, he vivido, pues porque conozco muchas otras zonas en Canadá, pero yo no he vivido allá. Entonces, digamos que hay que venir preparado. Esto no es imposible, los planes de inmigración no son nada imposible. Lo que pasa es que son retos importantes y hay que venir preparado a hacer la tarea, ¿sí? Y hacer la tarea quiere decir, pues, venir en Quebec de nuevo, venir con el francés, venir con el inglés, estar dispuesto a tomar tiempo. O sea, esto no va a ser automático. Nosotros hasta hace poco ya pudimos tener nuestros empleos profesionales. Yo trabajo, como lo comentaba Paula, en una empresa que desarrolla tecnología balística. Entonces nosotros desarrollamos toda la tecnología de los laboratorios de criminalística y los laboratorios de forenses. Es todos los equipos y la tecnología y el software y todo lo que se utiliza en esos lugares, eso es lo que la compañía, y trabajo en proyectos con gobiernos de todo el mundo. Y eso, digamos, que tomó un tiempo. Yo tuve que estudiar primero, hacer otros trabajos, esperar ser rechazado en otras oportunidades laborales, pasar por, obviamente, dificultades, y pues obviamente poco a poco se va saliendo. Este es un país de oportunidades, y creo que eso también es importante mencionar. Las oportunidades llegan, toman tiempo, hay que ser paciente y hay que, obviamente, venir preparado. Pero pues eso era, digamos, un poco lo que yo les quería compartir. Esta es otra de las fotos de un pueblo que se llama Mont-Tremblant, el Monte Blanco. Y es muy, muy, muy bonito, es muy turístico también, pero es súper bonito. Esto es otra de las fotos del río San Laurent. Acá, esto es una de las cosas que me encanta del otoño, es esto, que empiezan a ponerse los bosques de todos los colores, y eso me parece espectacular. Y bueno, eso es todo. Gracias, y pues ya ahorita creo que abrimos los micrófonos para las preguntas de la gente. Muchas gracias, Manuel. Es que es interesante esa experiencia tuya. Bueno, no tenemos preguntas acá en el chat. No sé si hayan algunas después de tu presentación.
que nos puedan compartir. Miremos a ver, por acá en el Facebook tampoco tenemos preguntas. Nos preguntan aquí, ¿alguien te ayudó para tu proceso de migración? Laura Muñoz nos está preguntando. Imagino que es para mí. Nosotros utilizamos, digamos que uno lo puede hacer solo. La página que dio Catalina es así. Realmente ahí se encuentra toda la información y si uno quisiera realmente el proceso se puede hacer absolutamente independiente. Toma tiempo y toca dedicarle tiempo a sentarse, leer bien, entender, releer 3 y 4 y 5 veces, llenar un montón de formularios. Eso digamos, es una de las maneras. Nosotros no lo hicimos así, nosotros pagamos a una agencia que se llama AC Canadá, que están en Bogotá. Ellos nos ayudaron en el proceso. Entonces, sobre todo el proceso como de entender los formularios, entender los requisitos, entender, eso fue bastante interesante porque nosotros al principio como que comenzamos nosotros y toda esa cantidad de información uno empieza a confundirse, nosotros casi cometamos un error, y por eso digamos que también, por eso decidimos no, mejor, y nosotros trabajábamos en Colombia, estábamos con trabajos pues bastante pesados y en un momento dado dijimos, no, esto es mejor que nos ayuden porque realmente no tenemos el tiempo para dedicarle. O sea, esto casi que se convierte en un trabajo de medio tiempo. Si lo quiere uno hacer uno mismo, se puede, pero casi que se convierte al menos por unos 2 o 3 meses en un trabajo de medio tiempo. Nosotros no teníamos ese tiempo y pues decidimos pagar. Sin embargo, hay un contacto que nosotros, de hecho, mi esposa trabaja en una de estas organizaciones comunitarias que ayuda a inmigrantes. Tenemos un abogado que también es muy bueno, excelente, un quebeco que ayuda a mucha gente. Él habla perfectamente español porque su esposa es mexicana y muchos de sus clientes son en toda Latinoamérica. Entonces, ahora les paso el contacto de él porque pienso pues que él también puede llegar a ser. De hecho, les voy a pasar también luego ahorita no lo traje, pero el contacto de la organización, porque de todas formas hacen webinars, normalmente, pues sí, en francés o en inglés, explicando un poco cuál es el proceso, o sea, y este señor se llama Yves Martino, y él, pues digamos que explica y puede ayudarlos también. ¿Y cuánto consideras que se debe llevar? Pues eso depende del estilo de vida de cada uno. La verdad, si vienen como estudiantes internacionales, estén en Montreal o estén en Vancouver, y más en Vancouver o en Toronto o esto, es bastante costoso porque no hay ningún cubrimiento, ni salud, nada de eso. Mi experiencia como residente permanente, yo tuve desde el día número 1 cubrimiento de salud, cubrimiento de educación, todos los servicios estaban cubiertos. Acá la salud es gratis en Quebec, se demora y todo, tiene sus retos y sus problemas, pero yo no pago un céntimo por salud. Digamos que eso es una de las grandes ventajas de venir con residencia permanente y es el tema de los costos. Por darles un ejemplo, un estudiante internacional ahorita que quiera venir al HS, que es la Escuela de Estudios de Alto Comercio en Montreal, por una maestría o un curso como una especialización, acá lo llaman un diploma, tiene que pagar como $20,000 o $18,000. Yo pago $3,000. De esas magnitudes estamos hablando de las diferencias entre un residente permanente y un estudiante. Entonces, fuera de que tienen que venir, pues tienen que pagar el seguro de salud mientras estén acá, que eso también es otro. Tienen que también pensar, pues digamos que los gastos en Montreal, por ejemplo, no sé,
Tengo un amigo en Toronto que estábamos hablando el otro día, y en Toronto lo mínimo, lo más barato que puedes encontrar, digamos, un arriendo mensual son $1,200, y ponle que otros 800 para comer son $2,000 mínimo. Acá en Montreal con $1,200, $1,300 puedes vivir, pagar tu arriendo, transporte, bus, todo, puedes vivir por ahí con $1,300 acá en Montreal, que es muy, muy, muy diferente a otras ciudades de Canadá. Entonces, digamos, eso es una ventaja de Montreal. Pero Montreal, de nuevo, tiene el tema del francés, que a muchas, muchas personas les cuesta un montón, y es la razón por la cual muchas personas también emigran a otras provincias en Canadá. Bueno, no sé si Catalina de pronto nos quiere compartir un poquito sobre si tuvo apoyo en el proceso migratorio. Cata. Sí, gracias, Paula. Para venirnos inicialmente, ninguno, porque la verdad, cuando tomamos la decisión de venirnos, ya no teníamos más paciencia para esperar en Colombia. Entonces nosotros no estábamos dispuestos, o sea, primero no estábamos seguros si queríamos quedarnos en Canadá. Nosotros honestamente no vinimos a quedarnos, vinimos a probar, a mirar cómo nos iba y si nos gustaba. Entonces, mi esposo sí se puso juicioso y se leyó la página y buscó todas las alternativas. Cometió un error, y fue que no se dio cuenta, bueno, para ese momento Canadá todavía no había sacado el listado de instituciones autorizadas por el gobierno para conceder visas de trabajo después de quedarse, ¿sí? Y que dieran puntos extras para la residencia. Entonces, él se dejó seducir por una escuela privada que efectivamente tenía algunos programas certificados, pero precisamente el programa que él escogió no estaba certificado. Entonces, cuando fuimos a cambiar a visa de trabajo en ese momento, nos restaron esos puntos y quedamos 3 puntos por debajo y tuvimos que arrancar nuevamente otro proceso, ¿cierto? Pero digamos que nosotros tuvimos nosotros tuvimos el 1% de suerte, que fuimos el 1% de esas personas que tuvieron o que cuentan con la suerte de encontrar un patrocinador, porque eso no es fácil. La mayoría de sus compañeros tuvieron que devolverse a sus países de origen porque ellos no consiguieron quien los pudiera pues, dar el sponsor. Y además también se estrellaron contra el mismo muro de pensar que se podían quedar después de estudiar, y resultó que no era así porque no hacían parte de ese listado. Entonces les recomiendo revisar ese listado. Pero ya para el último proceso, que fue la nominación y los otros procesos que hicimos, o sea, el del siguiente año de quedarnos en el COP de la práctica, y el siguiente también lo hicimos solitos. Él solo aplicaba todo y él solo llenaba las formas, y yo le ayudaba, pero él era el principal aplicante, entonces él hacía todo y nos fue bien durante 3 años. Ya en el último, cuando deciden meterse con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, ahí sí ya contratamos a este grupo de abogados. Ha sido muy costoso, pero pues hemos podido pagarlo con lo que ganamos en este momento. Lo que dice Juan es muy cierto. Venirse como residente comparativamente frente al caso de estudiante es mucho más costoso venirse como estudiante. En su momento, cuando nosotros nos vinimos en el 2016, el dinero mínimo que tenía que demostrarse, porque hay que demostrárselo al gobierno como individuo, es de $18,000 al año para solo sostenimiento, o sea, adicional al pago de la matrícula y de los costos académicos que tienes que cubrir en la escuela. Tienes que demostrar que puedes o que tienes $18,000 por persona, canadienses, 18,000 canadienses por persona para sostener. Aquí, una habitación
en una casa compartiendo con otras personas en esta ciudad, con servicios incluidos, sin alimentación, te vale $1,000 a $1,200. Una habitación, ¿sí? Es súper costoso. Es súper costoso. Pero si cuentas, si corres con la suerte que corrió Julián, ¿cierto? Con un empleador que le está pagando todo el salario legal y que además su esposa pudo conseguir un trabajo oficial como empleada del Estado, en donde tiene todos los juguetes porque tiene 2 pensiones, tiene cobertura de salud, seguro de vida y tengo hasta 20 masajes al mes y acupuntura y todo lo demás está cubierto, pues la vida tiene otro color, ¿sí me entiendes? Pero esa historia, como lo dice Juan, no la cuenta todo el mundo. Y aquí hay muchas personas en la misma situación que estamos nosotros que pasa las verdes y las maduras, independientemente de si consiguió un abogado o si consiguió un consultor o si lo hizo independientemente, es que usted cuente, como dice Juan, con esa red de apoyo y con esas personas que quieren ayudarlo y que usted tome las decisiones correctas y esté en una profesión que esté en demanda para la ciudad o para la provincia. Si usted lee bien que ellos hacen un trabajo súper exhaustivo de todas las profesiones, de todos los perfiles, de los pronósticos de qué pasó durante los últimos años, qué está pasando en este momento y qué va a pasar durante los próximos años con esa profesión. Para ellos, el mercado más importante es el mercado laboral. Y ellos tienen todo eso transparente y lo tienen por provincia, por ciudad, con todos los juguetes. Si usted se lee eso, usted sale adelante, tomando buenas decisiones y relacionándose con buena gente. De otra manera, si usted no tiene habilidades sociales, si usted está solito, o usted no va a los lugares que tiene que ir como estudiante y a veces hasta como residente. Yo conozco gente que lleva 5 años aquí como residentes y no han sido capaces de despegar. Bueno, muchas gracias. Yo quería solo queda adicionar tiempo una como... cosa, perdón, Paula, yo quería solo adicionar una cosa. Muy importante que si Sí, el plan es quedarse, que vengan con idioma. O sea, que vengan a perfeccionar el inglés o a mejorarlo. A aprenderlo. Yo aprendería el inglés en Colombia primero y luego sí consideraría venir a mejorarlo o perfeccionarlo. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para unas 2 preguntitas más. Si aconsejan realizar ese proceso de migración con un niño pequeño, nos pregunta María Fernanda Churi. No sé, no tengo niños, entonces para mí ha sido positivo no contar con una responsabilidad tan grande como lo es un bebé o un hijo pequeño. Para mí ha sido, desde mi perspectiva, porque he tenido la libertad de manejar mi tiempo y tomar mis decisiones libremente, para mí ha sido positivo no tenerlo, pero no sé, no te podría decir si tenerlo o no tenerlo es también ventajoso, porque sé que hay muchos auxilios, la educación es gratuita, es de súper buena calidad, entonces no sé. Sí, es igual. No tenemos hijos, pero pues digamos que acá los beneficios acá literalmente cada niño viene con su pan debajo del brazo. O sea, es increíble y la educación es gratis, aún para las personas que no son residentes. O sea, si tú vienes con una visa de estudiante o con esto y tienes hijos pequeños, menores de 18 años, aquí el acceso a la educación es para todos. Entonces, en eso, pues, pero digamos que está solo 100%, ¿no? O sea, aquí no hay suegra, no hay mamá, no hay papá, no hay suegro, no hay toda la, ¿sí? Y todo lo que ellos te ayudan normalmente, pues no va a estar acá disponible. Entonces, pues... Sí, tener una persona que te ayude a cuidar el niño es extremadamente costoso. Es costosísimo.
Vale, muchas gracias. Nos pregunta Laura, ¿cuánto tiempo se demoraron en ser aceptados en una empresa? ¿Puede variar? Bueno, yo la verdad, pues digo que realmente pues cada uno tiene su proceso. Yo, gracias a Dios, y en esto pues quiero agradecerle al Señor porque realmente Él ha sido abriendo las puertas en este país para nosotros, mi esposa y para mi esposa y para mí. Realmente ha sido Dios ahí en control de todas nuestras decisiones y de las cosas que hemos podido hacer. Eh, Nosotros llegamos acá en julio del 2017 y yo encontré mi primer trabajo profesional un año y 8 meses después. Estuve en ese trabajo durante 9 meses y luego cambié para el trabajo que estoy ahora. Entonces, realmente, pues, he sido muy afortunado y Dios ha sido muy bueno con nosotros de abrir puertas. Como lo dijo también Catalina, hay personas que llevan acá 8 años y todavía están entre trabajos temporales, pero eso también está directamente relacionado al nivel de los idiomas que tengas, a tu nivel de preparación y a qué tan, yo lo veo como que tanta berraquera tenga uno como para hacer esto. Y o sea, aquí hay oportunidades, pero hay que tener berraquera para salir y decir, listo, vamos a hacerlo, con toda la energía y con todas las fuerzas. Bueno, en el caso de mi Muchas esposo, gracias, Juan. Bueno, y nuestra última pregunta. Ah, perdón, Cata. no, no te preocupes, en el caso de mi esposo fue que casi que inmediato. O sea, él llegó y de una encontró trabajo profesional, pero su profesión está en demanda. Él es administrador de restaurantes. Entonces, especialmente de cadenas. Entonces, pues él consiguió trabajo rapidísimo y fácil, pero es una profesión que está en demanda. Pero además estaba estudiando también en una institución canadiense y para ellos tienen algo que se llama la experiencia canadiense. Entonces, la experiencia canadiense es demostrar que usted ha trabajado previamente en esa profesión en Canadá y nadie llega con eso. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer a la mayoría de las personas que surgen? Es estudiar aquí algo, ¿sí? Como mencionó Juan, un diplomado, un certificado, una tecnología, dependiendo de hasta qué punto está usted dispuesto a echarse unos pasitos para atrás para poderse catapultar, ¿sí? Entonces, y como es como la física, entre más atrás se vaya usted y estire, más lejos llega. O sea, si usted está dispuesto a volver a hacer otra maestría o empezar a hacer su doctorado o lo que sea, al final su recompensa va a ser igual. Si usted hace un certificado o un diploma, pues también va a alcanzar una distancia directamente proporcional al esfuerzo que usted hizo, ¿cierto? Y en mi caso, yo sí estaba con el corazón roto de mi profesión, entonces yo no le hice nada de fuerza para volver a trabajar en lo mismo, gracias. Y estuve en una posición muy cómoda eso sí, después de que terminé el proceso con Alemania, yo presenté una entrevista, hice un entrenamiento de una semana de cómo escribir la hoja de vida, cómo hacer la entrevista y cómo hacer el speech o el discurso del elevador de 3 minutos. Y fui a una feria de trabajo y me presenté y de una me contrataron. Eso fue así rapidito, pero el trabajo era súper fácil, era estar sentado en un escritorio ayudando a la gente que venía como residente permanente, ¿sí? En el aeropuerto. Entonces, pues eso era básicamente. Entonces yo llegaba por la mañana y yo podía escoger el horario que yo quisiera, los días que yo quisiera, y era solamente sentarme, hacer lo que tenía que hacer y irme para la casa. No pensaba, no me tenía que estresar, no tenía que hacer nada en la casa, entonces así la pasé rico como por un año y larguito. Y ya después cuando dije, bueno, listo, hay que poner el cerebro a funcionar nuevamente y voy a darle otra oportunidad a la educación. Entonces hice el entrenamiento porque es una profesión que está en demanda y
y salí contratada directamente por ellos, porque esa era la promesa del entrenamiento. Si usted hace el entrenamiento, usted queda contratada por el distrito. Ok, muchas gracias. Bueno, y nuestra última pregunta dice Michelle que si Dios quiere el 10 de enero se irá con su prima a perfeccionar el inglés. Si le entiendo bien, pregunta si en Toronto es muy costoso para ir a lugares turísticos. O sea, me imagino que salir de Toronto a algún lugar allí. Ok. Nosotros estuvimos en Toronto el verano pasado y es como todo, depende. O sea, sí es costoso, no es barato. Toronto es una ciudad bien costosa, pero pues digamos que eso depende del plan, del estilo de vida, de lo que sea. Las atracciones turísticas en el centro, o sea, digamos, las atracciones que se deben ver, pues los accesos son un poco costosos y todo esto, pero pues depende. Si tú las quieres hacer todas, pues te vas a gastar una plata. Si quieres hacer como, no sé, la torre 100, la torre CN o no sé, el acuario, esto se puede caminar. Toronto, estoy hablando de Toronto, digamos el centro de Toronto, ¿no? Que es como lo más turístico, porque tú 15 minutos fuera de Toronto y ya estás en los barrios residenciales. O sea, no hay mucho más que ver, o a menos de que vayas pues al lago Ontario a hacer actividades, lo mismo de camping o de caminata y esas cosas, pero de nuevo, todo depende de como que hay muchas cosas por ver, muchas cosas por hacer. Toronto, pues Ontario es muy lindo, Toronto también es muy bonito como ciudad, pero sí, es costosa. Ok, bueno, creo que esas son como todas las preguntas que tenemos en este momento. Muchísimas gracias a ustedes. Ya pues como para cerrar, quiero agradecerle a Juan Manuel y a Catalina por este espacio, por compartirnos esa experiencia que tuvieron. Siempre es muy interesante escuchar cómo son esas vivencias de llegar a otro lugar, a una cultura diferente. Y cómo superar pues como esos obstáculos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy y a las personas que participaron pues en el desarrollo de este encuentro, especialmente a Mauricio por el tema del apoyo para que esto se hiciera posible y también al área de comunicaciones de Uniminuto Eje Cafetero, a Uben Villa que nos ha colaborado muchísimo también para que esto sea posible. Y a los seguidores, pues los invito a seguir pues nuestras redes sociales, Uniminuto Eje Cafetero en Facebook y en Instagram. Y bueno, una feliz noche para todos y muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, buenas noches. Gracias.